Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice la Biblia, porque por fe andamos, y luego, ¿cómo dice? No por vista, porque por fe andamos, no por vista. Oramos. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento maravilloso que nos permites meditar en tu palabra, reunirnos en tu nombre y gozar de la compañía de nuestros hermanos. Queremos pedirte que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que nos perdones por todas las veces que nos hemos equivocado, que nos limpies con la poderosa sangre de Jesús y nos ayudes para que podamos permanecer en plena comunión contigo. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. Y hemos titulado el estudio bíblico de hoy, le decía, llamados a vivir por fe. Fíjense que cuando hablamos en el ambiente de las iglesias, en muchas ocasiones hablamos justamente de la fe. Pero a veces pareciera que la fe es para nosotros, como por decir así, un recurso que nosotros podemos utilizar en aquellos momentos de aflicción. Es como cuando usted va, digámoslo, a una piscina, a un río, y anda un salvavidas, ¿verdad? Anda de esos neumáticos que a veces usa la gente para no hundirse, pero a veces pareciera que la fe es algo que debemos utilizar nosotros solo en los momentos de emergencia. Hay personas que cuando todo va bien se les olvida orar. Hay personas que cuando todo va bien se les olvida congregarse, se les olvida leer la Biblia y todo eso. Pero cuando venimos a estar en aflicción, parece que la fe como que se reactiva, ¿verdad? Y aquellas cosas que habíamos dejado de hacer de repente parece que surgen de manera natural, ¿verdad? El que está afligido muchas veces dice, Señor, ayúdame. Aquí solo Dios. Asistimos y tratamos de que Dios nos dé alguna palabra que nos ayude para fortalecernos y para ver una luz de esperanza en medio de la dificultad que estamos pasando. Pero el punto del cual queremos hablar en esta tarde es que la fe no la debemos utilizar como un recurso de emergencia, sino que cada creyente ha sido llamado a vivir por fe. Por eso es que la Biblia dice, desde allá del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, y luego la epístola a los Romanos, y luego la epístola a los Gálatas, dice, el justo por la fe vivirá, ¿ok? No dice, el justo por la fe sobrepasará las dificultades, saldrá del problema. No, dice, el justo por la fe vivirá. Esto significa que la fe debe ser algo constante en la vida de todo creyente. Pero no debemos olvidar de dónde viene nuestra fe, mis hermanos. La fe, dice la Biblia, viene ¿de dónde? De oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, allí nos damos cuenta, primero, la fe, estilo de vida. Así como nosotros diariamente respiramos, así diariamente debemos vivir por la fe. O sea, de la misma manera, así como cada día nosotros tenemos ya una rutina establecida cuando nos levantamos, cuando nos vamos al trabajo, cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, de la misma manera cada día nosotros debemos saber que vivimos por fe. Pero en este versículo que acabamos de leer hay un reto bastante interesante. Y es que la Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que las situaciones que estamos viviendo hoy no deben en ninguna medida limitar nuestra fe. ¿A qué me refiero con esto? En la vida o en el mundo, como lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero tened fe, o sea, pero confiad, es lo mismo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el reto? Es que yo veo todo de una manera complicada.
es que yo veo difícil la situación que estoy viviendo. El dolor muchas veces es insoportable. La salida muchas veces parece que no está muy cerca de nosotros. Y entonces viene la Biblia y nos dice, tranquilo, porque usted no anda por vista, es por fe como nosotros andamos. ¿Y qué es la fe? La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me quiero detener un momentito ahí para que analicemos un poquito los 3 versículos que le acabo de mencionar. Le mencioné ahorita 2 Corintios 5:7 cuando dice, porque por fe andamos y no por vista. Le mencioné Romanos 9:17, donde la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, paremos ahí un ratito porque el punto es que necesitamos nosotros comprender cómo estas cosas se relacionan. Dijimos, ¿qué es la fe o qué debe ser la fe? Un estilo de vida, algo con lo que yo vivo todos los días de mi vida. Pero en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué debo hacer yo? Observar, comprender la realidad y saber que estoy viviendo en un mundo peligroso. Estoy viviendo en un mundo que está lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de engaños, lleno de enfermedades, lleno de crisis económicas, lleno de pleitos. Bueno, y si sigo, pues se nos hace una lista demasiado grande, ¿verdad? Ese es el mundo en el que vivimos. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para vivir por fe en un mundo tan complicado? Y entonces viene la Biblia y me dice, mira, vivir por fe es que tengas seguridad o certeza de lo que tú esperas. Y usted dirá, pero es que las cosas son difíciles, pero es que las condiciones no son las adecuadas. Tú debes tener certeza de lo que esperas, no de las condiciones en las que vives. ¿Me ha seguido hasta ahí? Quiere decir que yo veo oscuridad total. Yo veo difícil, imposible salir. Pero, ¿qué espero? Salir del problema. ¿Y por qué voy a salir del problema? Porque Jesús me dijo que iba a tener aflicción, pero que debía confiar, porque Él ha vencido al mundo y a todos los problemas, dificultades y situaciones que cualquier persona pueda enfrentar mientras esté en este mundo. Entonces, ¿qué espero yo? Que como Jesús venció, yo también voy a vencer. ¿Y por qué voy a vencer? Porque Jesús también me dijo, no solo que Él ha vencido al mundo, sino que nosotros tenemos capacidad de vencer y la victoria nuestra es por medio de la fe. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué espera usted? El enfermo, ¿qué debe esperar? Sanar. Amén. ¿Ok? El que está aguantando hambre, ¿qué debe esperar? Provisión, comida, alimento. ¿Ok? El que está triste, ¿qué debe esperar de parte de Dios? Consuelo, ánimo. ¿Está conmigo? ¿Y qué es esto? Eso es vivir en fe. ¿Qué espero? Salir adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto todavía algunas cosas, pero sé que las voy a alcanzar. ¿Por qué las voy a alcanzar? Porque no estoy viendo las circunstancias en las que yo vivo, sino más bien el poder de Dios que me acompaña en todos los días de mi vida. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, este es el reto. Si usted se da cuenta, el reto entonces, ¿cuál es? El reto es que usted, a pesar de las dificultades, pueda tener buen ánimo. ¿A dónde nos lleva la fe? A tener ánimo. No, ¿ya se dio cuenta de eso? Difícil, pero vamos a salir. Duele, pero ya va a pasar. Amén. Entonces, esto es la fe. Ahora, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué vamos a vencer?
Y aquí viene el fundamento de nuestra fe. ¿Quién está con nosotros, hermanos? Jesús. ¿Estará hoy con nosotros? Sí. ¿Estará en la dificultad? Sí. ¿Estará en todo momento? Sí, porque Él lo ha prometido. Entonces, si Jesús está conmigo, el apóstol Pablo lo decía de esta manera: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en alguna ocasión también el apóstol Pablo llega a decir: hey, cálmense, es que yo sé en quién he creído. Y en otras ocasiones decía: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo el enemigo produce caos, produce dolor, produce todo el desastre que usted quiera. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo sé en quién he creído. ¿Y qué es lo que estaba dando el apóstol? Lo que estaba dando son los argumentos que él utilizaba para mantenerse en fe en los momentos de mayor dificultad o adversidad. ¿Me sigue hasta ahí? Ese es el reto para nosotros. Ahora bien, ¿Pablo solo hablaba o actuaba en fe? Pablo actuaba en fe. Quiero recordarle aquella historia que está en el libro de los Hechos, si no me equivoco, capítulo 17, cuando el apóstol Pablo está preso y de repente, ustedes se acuerdan que lo habían metido, dice la Biblia, en el calabozo de más adentro, que le habían puesto cepos y todo ese tipo de cosas, manos y pies. Ok, ¿qué hacía Pablo y Silas mientras estaban en esa situación? Oraban y cantaban, pero la pregunta es que no se daban cuenta ellos que estaban en la cárcel, que no se habían dado cuenta que no solo estaban en la cárcel, sino que además de eso estaban encadenados. Y usted puede decir: qué locura, ¿cómo alguien puede estar en una situación tan difícil y estar cantando? Es que no tiene lógica. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, ¿cuándo es que nosotros cantamos? Generalmente cuando estamos alegres, ¿o no es cierto? ¿Se ha fijado que cuando usted viene un poco tristón a la iglesia casi no canta? Amén. ¿O nunca les ha pasado? Llega usted y a veces no quiere ni levantar la cara porque anda mal y punto, a saber por qué. Y de repente entonces y cantan, pero usted no tiene ganas de cantar. Pero hay otras veces cuando usted viene y usted viene con aquel ánimo, ¿verdad? Muy fuerte, muy arriba, y entonces comienzan a cantar y a veces ni se sabe usted la alabanza, pero hasta una sujerigonza hace por ahí como que está cantando, porque tiene ánimo. Pero Pablo y Silas están cantando al estar metidos en una prisión. Pero Pablo y Silas, en la dificultad que estaban viviendo, confiaban y sabían en quién habían creído. ¿Está conmigo? Ahora bien, ahora traigámoslo a lo nuestro. ¿Qué es lo que nosotros el día de hoy podemos estar viviendo que nos ha disminuido el ánimo? Y el ánimo no fuera tanto, que nos ha disminuido la fe, que hemos llegado a veces a decir: ya no tengo fuerza para seguir. Y se nos ha olvidado que dice la Biblia que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero antes de eso hace una comparación y dice que los jóvenes se cansan, ¿se acuerda? Pero a veces nosotros sentimos cansancio, sentimos agotamiento, sentimos un montón de cosas, y lo triste de esto es que nuestra fe en muchas ocasiones disminuye. Y aquí es donde viene y cabe exactamente lo que Dios le dijo
a Josué, si usted se acuerda. ¿Se acuerda qué le dijeron a Josué? Le dijeron, esfuérzate y sé valiente. ¿Está conmigo? Quiere decir entonces que el siguiente punto del que estamos hablando es, la fe es un acto de valentía. Amén. La fe es un acto de valentía. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque es la certeza de lo que todavía no tengo. Porque es la convicción de lo que todavía no he visto, pero lo creo, pero lo doy por hecho, pero hago como si ya lo tengo. Amén. Porque cuando comienzo a vivir por fe, mi ánimo comienza a cambiar. Y con esto no le estoy diciendo que los cristianos nunca estamos tristes. Claro, hay muchos motivos y muchas situaciones por las que a veces nos ponemos tristes, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que esa tristeza no puede ser crónica. ¿Sabe qué significa crónico? Que permanece ahí con nosotros. Fulano tiene una enfermedad crónica, ¿qué le están diciendo? Que es prácticamente de todo el tiempo. Entonces, nuestra falta de fe, nuestra falta de ánimo no se puede volver crónico. Tenemos que levantarnos. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, porque de la Biblia, de la palabra de Dios, viene la fe, el esfuerzo, o sea, la fuerza más allá de lo normal y la valentía para que aunque tenga miedo, para que aunque no tenga certeza de que, o garantía más bien, de que aquello va a funcionar, yo pueda tener el valor de creerlo y caminar en esa dirección hasta conseguir aquello por lo cual Dios me ha impulsado a tomar decisiones. Esto es para valientes. No debe usted en ningún momento de su vida perder la fe. Usted ha oído en muchas ocasiones que la gente dice, ¿verdad? Lo último que se pierde es la esperanza. ¿Sabe usted que la esperanza es sinónimo de qué? De fe. Hay fe, hay esperanza. Hay esperanza porque tengo fe. Entonces, usted nunca debe perder la fe. Los ejemplos que tenemos en la Biblia es Dios nunca llegó tarde. Dios nunca perdió una batalla. Dios nunca abandonó a sus hijos o a su pueblo cuando era necesario rescatarlos de cualquier situación. El pueblo cayó en situaciones difíciles muchas veces. Las más relevantes o las que más nosotros conocemos, usted se acuerda, el pueblo de Israel esclavizado en Egipto, ¿verdad que eso se nos viene a la mente fácil? Pues de ahí los rescató el Señor. El pueblo de Israel en el cautiverio babilónico, pero de allá los regresó el Señor a su lugar. Amén. Y esos que son los dos más relevantes. Pero en el libro de los jueces usted puede leer el montón de años y el montón de veces que el pueblo de Israel estuvo en problemas. Pero el punto es, tenemos un Dios tan fiel y tan maravilloso que a pesar de todas esas situaciones, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios siempre intervino en el momento exacto y les dio la victoria cuando era necesario. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué nosotros hoy necesitamos vivir por fe, mis hermanos? Porque vivimos en un mundo, dijimos hace un momento, peligroso. Amén. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted ha llegado a esas situaciones donde la gente dice, mire, es que aquí solo Dios. Hay gente que ha llegado a tocar fondo, como decimos. Hay gente que ha llegado a situaciones verdaderamente complicadas en la vida. ¿Y sabe qué? De ahí los levantó Dios. ¿Podrá hacerlo con nosotros? Claro que puede hacerlo.
Entonces, el creyente no debe vivir reaccionando a las circunstancias. Ay, Señor, sácame del hoyo. Y se acordó del Señor hasta que estaba metido en el hoyo. No, nosotros debemos vivir por fe de manera constante, de manera permanente. ¿Cuántos se atreven? Ese es el punto. El justo por la fe vivirá. Así es que es necesario confiar, es necesario creer, es necesario salir adelante en todo tiempo y en todo momento. Le voy a decir algo que choca con esto que yo le estoy diciendo. Choca con esto nuestro razonamiento puramente humano. Porque la mente nuestra, al ser una mente finita, pequeña en entendimiento y en visión, entonces ve los problemas como cosas demasiado grandes, como cosas que no podemos a veces verdaderamente solventar o sobrepasar. Y entonces viene Dios y nos dice: hey, ten cuidado con tus pensamientos. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque los pensamientos y los caminos de Dios comparados con los nuestros, ¿cómo son, hermanos? Son más altos. Esto significa que donde nosotros no alcanzamos a ver victoria, Dios ya ha visto y ya ha dado la victoria para aquellos que pueden, a pesar de no ver, pueden creer. Y ese es el gran reto de la fe. Por eso Jesús decía: bienaventurados, ¿quiénes? Los que sin ver creyeron. ¿Está conmigo? Ok, entonces es necesario luchar contra nuestra propia mente, luchar con nuestro propio corazón en muchas ocasiones, porque nuestra mente y nuestro corazón solo entiende, mis hermanos, solo entiende lo que ve. Solo confía nuestra mente en aquellas cosas que nosotros podemos controlar directamente. Es que la mente humana no está todavía adaptada o acostumbrada a la fe. Y es ese, digamos, el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si usted recuerda, hemos tenido muchas predicaciones acá, donde en algunas de ellas le hemos dicho a usted: hermano, trate de educar a su propia mente. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? ¿A qué nos referimos con educar a la mente? A que la mente nuestra cambie el enfoque. Y en lugar de ver únicamente lo que aquí está sucediendo, yo pueda levantar mi vista y ver para arriba. ¿Y por qué ver para arriba? Porque arriba, donde está Dios, las cosas son diferentes. Pero si yo me quedo en el plano humano, terrenal, temporal, probablemente yo me vuelva un cristiano frustrado. ¿Sabe por qué? Porque le di lugar o le di mayor prioridad a mi razonamiento que a la palabra de Dios. Déjeme contarle que la palabra de Dios rompe con la lógica, el pensamiento y las reglas terrenales. Le voy a poner un ejemplo sencillo de esto. Dígame usted, si usted llega en un momento determinado frente a un río y usted quiere pasar al otro lado sin mojarse, le pregunto, ¿hay manera en que usted pueda abrir ese río para que quede en seco y usted pueda pasar? ¿Humanamente hay? No. ¿En fe o en el plano espiritual se puede? Sí. ¿Tenemos ejemplo en la Biblia de esto? Sí, ¿verdad? ¿Qué abrió el Señor para que el pueblo pasara? ¿Cuál? El mar. ¿Cuál mar? El mar Rojo. Pregunto, día de estudio bíblico, por molestarlos, ¿fue la única vez que Dios abrió el agua para que el pueblo pasara en seco al otro lado?
¿O hubo otra ocasión? ¿A dónde se dio esa otra ocasión? Cuando a Josué le dijeron, di al pueblo que se santifique durante 3 días, porque es necesario pasar al otro lado para comenzar la conquista. Y cuando Josué iba dirigiendo al pueblo, ¿qué hizo Dios? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Primer muestra, el Jordán se abre para que el pueblo pase en seco. El Mar Rojo se abrió cuando Moisés lideraba, el Jordán se abrió cuando Josué lideraba, de tal manera que Dios estaba mostrando su garantía de apoyo y compañía a su pueblo, aunque el líder era diferente. ¿Está conmigo? Ok, pero esto rompe con la lógica humana. Nos cuesta pensar que esas cosas puedan suceder, ¿o no es cierto? Le pregunto otra más. ¿Qué lógica tiene que usted diga, mire, aquí voy, pero tengo que ir allá, pero este gran pozo de agua que está aquí no me deja pasar? Y alguien le diga, venite caminando encima, hombre, ¿y cuál es el problema? ¿Qué cree que nos pasaría a nosotros por nuestra poca fe? Bueno, caminemos hasta dentro de un solo, ¿verdad? Pero cuando los discípulos iban en la barca, Jesús caminaba sobre el agua. ¿Qué hizo el discípulo aquel un poquito adelantado, digamos así, ¿verdad? ¿Qué hizo? Todos dijeron, miren, ¿quién viene allá? Y no se les ocurrió otra cosa más que decir, un fantasma. Eso dijeron, ¿o no es verdad? Yo creo que un fantasma viene por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no se les ocurrió que podía ser el Señor? ¿Por qué no pensaron que pudiera ser una persona como ellos? Porque era imposible que un ser humano caminara sobre el agua, según la mente humana. Pero cuando de repente se dan cuenta y dicen, no, es Jesús. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? No, le dijo, esto es exclusivo para mí. Fíjese cómo es Dios. Dios quiere compartir con nosotros prácticamente todas las cosas. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca. Y yo le pregunto, ¿caminó o no caminó? Caminó sobre el agua. Pero cuando Pedro se distrajo por la tempestad, por el viento, por el ruido, y quitó el enfoque de Cristo, esto es cuando perdemos la fe. ¿Se acuerda lo que hemos venido hablando? Veníamos hablando de que nosotros nos fijamos mucho en las circunstancias. Amén. Y cuando Pedro se distrajo, ¿qué pasó, mi hermano? Señor, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque se había hundido. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque las condiciones del mundo lo distrajeron de la fe. ¿Qué hemos venido hablando? Porque por fe andamos, no por vista. No importa que esté haciendo viento, no importa que venga la tormenta. Si Jesús me dijo que caminara sobre el agua, voy a seguir caminando sobre el agua, aunque el viento sople, la tormenta esté rugiendo y pase lo que pase. Yo mantendré mi mirada, ¿a dónde? En el blanco. ¿Quién es el blanco? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Me entendió cuál era el punto? Entonces usted se da cuenta ahí. ¿Qué le pasó a Pedro? Hizo una hazaña maravillosa. ¿Y cómo la hizo? Por medio de la fe. Creyó a la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo, ven, ¿qué dijo Pedro? Si Él dice que vaya, puedo. Y si lo intento, pude. Y eso también aplica para nosotros hoy. Lo que pasa es que estamos viendo mucho la tormenta y no estamos viendo tanto al Señor. Y eso es lo que al día de hoy nos ha convertido, ¿sabe en qué? En cristianos miedosos, afligidos
y muchas veces sin poder. ¿Está conmigo? Le cuento algo. ¿Sabe usted cuáles son los enemigos de la fe? Le voy a decir el primero de ellos, la incredulidad. Le digo otro que es sumamente fuerte contra la fe, el miedo. Amén. Mire, haga tal cosa. Ay, no, yo no. Hágalo, no va a pasar nada. Ay, ¿y si la gente se ríe? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de estas personas? Miedo al qué dirán, miedo a hacer el ridículo, miedo a un montón de cosas. ¿Y sabe qué? Eso no deja que la fe en nosotros prospere. Y por eso muchas veces no hemos podido ver más la mano de Dios, porque no hemos tenido el valor de decir: porque creo, lo hago y tengo un Dios que no me deja avergonzado. Jesús lo dijo: el que a mí viene no será avergonzado. ¿Se acuerdan de esto? Ok. Pero ¿qué se requiere? Confianza. Y eso de verdad, mis hermanos, nos cuesta. Y por eso es que estamos hablando de esto el día de hoy. Porque queremos entonces que nuestra fe crezca. Porque hay algo que hablamos el miércoles pasado. El miércoles pasado, ¿se acuerda cómo comenzamos el estudio bíblico de ese día? Comenzamos leyendo el capítulo 1 del profeta Sofonías. ¿Se acuerda? ¿De qué habla ese capítulo? Del día del Señor, del día de la venganza de Jehová. Y entonces decíamos nosotros: mire, terrible, sí, pero cuando nos acercamos a aquel tiempo, ¿cómo van a ser las condiciones del mundo, mis hermanos? Difíciles. ¿Está conmigo? Difíciles, van a ser difíciles. El engaño va a ser cada vez más grande. Las condiciones para los cristianos verdaderos van a ser cada día más complicadas. Al día de hoy, nosotros lo decimos muchas veces, tenemos la ventaja, decimos, tenemos la bendición de reunirnos como estamos aquí, de predicar, de ir a evangelizar a las calles, de que lo vean a usted con una Biblia, de que el vehículo pueda tener el rótulo de la iglesia, de que usted ponga en sus redes sociales: solo Cristo salva. Amén. Todo eso hoy lo podemos hacer. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que esas condiciones, en esa libertad de expresión, de poder predicar a Cristo, de poder exponer públicamente nuestra fe y nuestra creencia, cree usted que será para siempre? No es así. ¿Está conmigo? No será así. Vienen tiempos difíciles, vendrán tiempos más complicados. Pero mi pregunta es, hermano, ¿y qué haremos nosotros en esos tiempos complicados? ¿Tirar la toalla? ¿Venir con el ánimo hasta el suelo y decir, y lo agarran y le dicen: ¿y vos sos cristiano? No, fíjate que no, pero te vieron yendo a la iglesia. Ah, no, pero yo a criticarlos iba. No, yo a pasear iba allí nada más a ver las locuras que hacen. Amén. Habrá tiempo de apostasía, dice la Biblia. ¿Sabe usted qué es la apostasía? El abandono o el rechazo de la fe. Vendrán tiempos de más herejías de las que ya tenemos al día de hoy. ¿Y eso por qué? Porque habrá gente que oirá, dice la Biblia, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está conmigo? ¿Y qué? Y muchos caerán en esos engaños, porque en el tiempo final también dice la Biblia que habrán muchos falsos maestros, falsos profetas y falsos de todo. Entonces, mi pregunta es, hermano, ¿qué es lo que nos va a poder sacar a nosotros al vivir condiciones difíciles? ¿Qué es lo que nos va a poder sacar adelante? Conocimiento de la palabra, fe firme y obediente.
¿Oyó? Entonces, ¿qué nos va a sacar adelante? Conocimiento de la palabra y una fe firme y obediente. Van a haber cosas que no vamos a entender. Hoy ya tenemos cosas que no logramos entender. Pero ¿qué debemos hacer, mi hermano? No lo entiendo, pero yo creo que fiel es el que prometió, que fiel es el que dijo en la Biblia tal cosa. Aunque hoy no lo comprenda, lo obedezco porque sé que Dios es fiel y es verdadero. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿qué es esto? El deber ser de la vida cristiana, sí, pero también la preparación para el momento de la dificultad. Hermano, la Biblia habla de un día malo. ¿Han leído alguna vez esto? ¿Y sabe qué dice la Biblia sobre el día malo? No dice un día, posiblemente vendrá un día malo a tu vida. No, dice cuando venga el día malo. O sea que es una certeza. Ese día malo vendrá en algún momento. Pero el punto ¿cuál es? Y el apóstol también lo dice. La clave es que cuando ese día malo haya terminado, tú estés firme y todavía estés de pie. ¿Qué hay que hacer para esto? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está conmigo? Esto lo puede leer usted también ahí en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6. Entonces, esto es defensa, esto es vida. La fe es para vivir. El justo, y lo voy a repetir, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, tomémoslo como estilo de vida y dejemos de usar la fe como un recurso, dijimos, de emergencia. Para los que tienen carro, ¿cuándo usan la llanta de repuesto? Solo en emergencias, cuando la llanta que estaba puesta se arruinó, ¿verdad? La oración no es para cuando estamos patojos. La oración es para todos los días. Amén. Orad, les decía el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la debilidad de la carne, ¿cómo se contrarresta en la fe? Con oración. ¿Está conmigo? Mire, fíjese que tengo problemas y esto lo estoy diciendo porque suele pasar. Mire, fíjese que tengo problemas. Hay áreas de mi vida que no logro dominar del todo. Alguien podrá decir, mire, es que tengo problemas a mí con mi carácter, que no sé qué. ¿Por qué? A cada rato me provocan y yo exploto. Así dice alguna gente, ¿no? Otros podrán decir cualquier otra cosa. He puesto el ejemplo más sano. Pero hay muchas cosas de esas que alguien puede decir, es que yo cuando veo tal cosa no me puedo controlar. Amén. ¿Se imaginó de qué estoy hablando? Qué mente, va. Pero bueno. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Pregunto yo, ¿podemos evitar la tentación? ¿Se puede o no se puede evitar la tentación? Ok, no. La tentación estará. ¿Qué es lo que se puede evitar? Caer en ella. Amén. Pero ¿cómo se logra? Orando. Oren. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿No decía así la Biblia? Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Entonces, la oración es un recurso que Dios nos ha dejado para todo el tiempo. No es para los casos de emergencia. Hoy sí voy a orar porque hoy sí estoy fregado. Espérese. Si hubiera orado antes, quizás no estuviera tan fregado. ¿Está conmigo? Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que ir metiendo en nuestra cabeza para ir cambiando esas costumbres de solo orar
cuando estamos en problemas. Solo leer la Biblia cuando de verdad parece que estamos, no sé, en lo más bajo quizás. O solo congregarnos en aquellos momentos de la mayor aflicción que estamos pasando. No deje las cosas de Dios como un recurso de emergencia, úselos como un estilo de vida. Y eso nos va a evitar un montón de problemas. ¿Qué ejemplos tenemos de gente que utilizó la fe como estilo de vida? Hablemos de Abraham. Y dice la Biblia sobre Abraham, allá en Romanos capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 18, y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, lo que le está diciendo es, Abraham creyó en algo que no le daba o no le ofrecía en ese momento ninguna garantía humana. Imagínese esto. Oye una voz usted que le dice, fulano de tal, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, es una ráfaga de cosas que le prometieron a Abraham sumamente complicadas. Piense usted en esto y vea los enemigos de la fe que veníamos hablando antes. Vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, ¿y quién me habla? ¿Y por qué le tengo que creer? ¿O es que Abraham ya conocía a Dios? ¿Me entiende? En esperanza contra esperanza. Ok, pero luego viene, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Dios mío, pero si ni me dice para dónde vamos. ¿Y yo por qué le voy a hacer caso? No, a mí si quiere que yo vaya, dígame. No, muéstreme cabal el camino por donde vamos a ir y hasta dónde es que vamos a llegar. Dígame si humanamente no actuamos así. ¿Qué pasa cuando algunos de ustedes quizás han salido a la ciudad y se suben a un taxi, a un bus o algo así y de repente se desvía de la ruta? ¿Qué sucede? Bueno, ¿y este hombre para dónde irá? Mire usted, ¿y para dónde me lleva? ¿Ah? ¿Por qué? Porque comenzamos a sentir temor. Amén. Porque ya, mire, pero si él no se desvía de la ruta, no, si es que en esta calle es la que yo conozco, ¿verdad? En esta calle aquí vamos, cabal, para allá vamos, no hay problema. Usted lo va creyendo porque ya conoce. Pero a Abraham le están diciendo, andate para donde no sabes. Solo seguime, solo andate por donde yo te diga. O sea, esto en la mente humana no es algo tan normal. Abraham, haré de ti una nación grande. Señor, pero ¿y cómo si mi mujer es estéril? Y yo, Abraham, ¿verdad? Ya está viejito, ya estoy viejito, decía Abraham, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham? 90. Amén. Yo ya estoy viejito. Mi viejita estéril. Y no solo eso, le pasó la costumbre. ¿Usted me entiende? ¿A qué se refiere la costumbre? A eso mes a mes. Ok, ya le pasó la costumbre. Y me están diciendo, haré de ti una nación grande. ¿Y de dónde? Esa es la mente humana. ¿Se está dando cuenta usted cómo la fe sobrepasa todo el pensamiento humano? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en ti serán benditas, óigame, todas las naciones de la tierra. Dios mío, ¿y yo quién soy? Si a mí ni en mi casa me conocen. Entonces llegamos nosotros a veces a esta clase de pensamiento y decimos, ay no, es que yo, ¿y qué cree que puede hacer Dios conmigo? Ay, si yo apenas voy a la iglesia, mire, no me vaya a decir que sirva porque, ay, es que yo de verdad no puedo. No, si mire, si yo, no voy a decir eso.
Si yo simplemente hasta mucho hago con ir a la iglesia y todavía me cuesta. Amén. Entonces, ¿sabe qué es eso? Que ni siquiera creemos que podamos ser merecedores de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Está conmigo? No, es que mire, yo creo que necesitaría estar preparado para ciertas cosas. ¿Usted cree que Abraham estaba preparado para lo que le habían dicho? ¿Cómo se va a preparar usted para ir donde no sabe? ¿Cómo se prepara? Ah, no, me voy a llevar estas cosas porque el camino es así. ¿Cuál? Si no sabes cuál es el camino. Eso es caminar por fe. Eso es decir, bueno, mire, yo no sé qué voy a llevar, pero vámonos pues. ¿Por qué? Dios proveerá. ¿Está conmigo? Este es el reto que tiene la iglesia de este tiempo. Otro que actuó parecido a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Usted cree que Moisés realmente tenía todas las cosas así como decir, bien cuadriculado, como decimos nosotros, y la certeza de todas las cosas como se iban a hacer? No. Dice la Biblia en Hebreos 11:27, hablando de Moisés, ¿sabe cómo se sostuvo Moisés en el camino del desierto? Como viendo, oiga, como, no dice viendo, sino como viendo al invisible. ¿Qué le parece eso? Como viendo al invisible. O sea, ¿quién guiaba a Moisés? Nuestro Dios maravilloso, aquel Dios que dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu, significa que no lo podemos ver. Amén. Pero Moisés se fue a donde tenía que ir, por donde tenía que ir, como viendo al invisible. Hoy retomemos todo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así se fue Moisés. ¿Abraham ya había visto la tierra para donde iba? No. Abraham ya había visto cómo iba a ser la descendencia que él iba a tener. No. ¿Pero qué hizo? Tomó ánimo, fue valiente y creyó en la palabra que Dios le había dado y caminó, pero caminó por fe, no por vista. Caminó por la promesa, caminó por la palabra que Dios le había dado y no por lo que él pudiera humanamente haber conocido. ¿Está conmigo, hermano? Así es que para nosotros, trate usted de adaptar esto que acabamos de hablar a su vida y vea dónde es que usted tiene que caminar de esta manera, o sea, de la manera en que caminó Abraham, o de la manera en que caminó Moisés, o de la manera en que caminó Pedro sobre el agua, o de la manera en que actuó Pablo y Silas en la prisión. Cada uno de ellos como ejemplos de fe para que nosotros podamos tener argumentos y poder decir, en realidad lo que yo estoy pasando es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios.